Bienvenidos a un nuevo episodio de No me cuentes cuentos, donde contamos con la participación de Marisol Bardón, psicóloga del programa. Marisol, buenos días. Buenas Buenos tardes. días, Raquel. Buenas Buenas tardes, Raquel. Mira qué obediente soy, que te respondo en base a lo que tú me digas. tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha chicha, que es el amor. Marisol, ¿cómo surge el amor? Bueno, el amor, bueno, a mí más que hablar del amor, porque el amor para mí es muy generalista, ¿no? El amor Podemos tener romántico. amor, exacto, podemos tener amor en muchísimos aspectos de mi vida, amor al trabajo, amor a una amistad, amor a viajar, ¿no? Es una parte como más pasional, ¿no? Más como si fuese más de un valor de vida. A mí me gusta hablar cuando lo llevamos a la parte de amor más vinculado a las parejas, que creo que los tiros van por aquí hoy, el tema de las parejas. Me gusta hablar más de lo que es elección afectiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de elección afectiva, nos permite un poquito darle coherencia a la fase de enamoramiento donde voy a entrar. Por aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Es decir, yo no conozco a una persona de repente de un día para otro. Es decir, conocer a una persona requiere muchísimo tiempo y muchísima conversación y ver y observar cómo se comporta y qué es lo que hace y a qué se dedica y qué es su familia. Entonces, eso es una fase de enamoramiento, pero yo, la primera fase que tengo tiene que ver más con una parte de atracción. Famoso flechazo, que veo a alguien y digo, wow, ¿no? Digo, me siento atraída. Y es como un sentimiento mucho más fresco, mucho más directo. Por eso, cuando se lleva a la peli, ¿no? Se lleva a la ficción, se suele llevar metafóricamente con el flechazo, fíjate, Cupido, ¿no? Que lleva una flecha y va dando corazones cuando hay un enamoramiento. O la típica sensación de hormigueo, cosquilleo en el estómago, ¿vale? Lo llevamos más, lo que tiene que ver con la parte más de sentimiento, de flechazo, de algo instantáneo. En los hombres suele haber más una atracción física y las mujeres tenemos más una atracción como más emocional. Es decir, eso luego, si lo aterrizamos y le damos un poco más de concreción, nos lleva, pues bueno, pues también a los roles de género, ¿no? Como también hemos sido socializadas y educadas. Cuando nos enfrentamos a una relación de pareja, pues ahí nos acompaña, pues en la figura del hombre hay una parte más relacionada con la parte física, que esté bien, que esté guapa, que yo me sienta atraída, ¿no? Cada uno desde sus gustos. Y la parte de la mujer, pues bueno, cuando hay esa parte de atracción, lo hace más fijándose esa parte más de protección, de cuidado, de proyecto en común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí las diferencias de atracciones son distintas. Eso es lo que surge al principio, ¿no? Pero claro, cuando eso surge, que todavía estamos a tiempo porque no hemos conocido a nadie, no hemos todavía llevado a todo lo que te comentaba al principio, ¿no? No tenemos una visión clara de quién es esa persona, pues ahí el segundo paso que tenemos que hacer es poner la cabeza, ¿no? Poner la cabeza. Es decir, esta persona con la que yo acabo de conocer, que no conozco totalmente su vida, ni sé mucho de esa persona, pero que la acabo de conocer, de la cual me siento atraída, ¿me conviene? ¿No? ¿Qué conozco? ¿Qué le puedo preguntar? O hasta donde yo sé de su historia, tiene que ver conmigo, en los gustos, en cómo miramos la vida, en qué proyectos tenemos en común, cómo es nuestra situación familiar, hay hijos, no hay hijos, ¿qué pasa? Porque ahí cuando ponemos cabeza nos ayuda un poquito a aterrizar, ¿no? La parte más impulsiva de lo que tiene que ver con la parte de enamoramiento, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que nos olvidamos de poner cabeza. Yo me quedo con esa parte de atracción, ahí empieza un mundo de idealización, porque como no pongo cabeza y no pregunto, no hay información, ¿yo qué hago? Idealizo, ¿no? Me lo imagino cómo puede ser, hasta dónde podemos llegar, y eso, bueno, podemos, esa línea podemos llegar a un sitio o podemos llegar a otro. Claro, porque podría ser como una postura como premeditar, decir me enamoro o no me enamoro, pero sí es verdad que hay que poner cabeza y hay personas que como que se dejan llevar más, ¿no? Que son más pasionales. Claro, porque en realidad cuando yo me enamoro de verdad, ya tiene que ver con un contacto. Cuando yo hablo, quedo otra vez, nos vemos, compartimos X actividades, tareas, conversaciones, etcétera. Ahí es cuando ya empieza lo que es la fase más de enamoramiento, ¿no? Entonces, si yo pongo cabeza después de esa fase de enamoramiento, a mí me va a costar muchísimo poner una situación de si me conviene o no, porque ahí lo que voy a entrar es, bueno, ya cambiará, seguro que cambia.
A lo mejor yo siento esto o cambiando mi manera de pensar o diciéndole lo otro puede cambiar. Y las personas cambian si quieren. Nadie cambia para adaptarse si no hay una conciencia de necesidad de cambio. Puedo modificar y flexibilizar, pero no hay una integración de cambio. Entonces, antes de esa fase de enamoramiento que ya estoy más en plenitud, ahí antes es donde tengo que poner cabeza. De hecho, si relacionamos amor con diferencia de edad, me gustaría preguntar e indagar en esto. ¿Por qué nos atrae un hombre o una mujer mayor que nosotros? Eso tendríamos que llevar a la parte individual, la historia individual de cada una de nosotras. Porque es verdad que hay historias de vida donde una figura masculina de cierta edad nos lleva a seguridad, nos lleva a protección, nos lleva a cuidado, nos lleva a una parte de control que a lo mejor yo por otra serie de circunstancias carezco o considero que necesito. Entonces ahí sí tendríamos que ver todas esas creencias que yo tengo en una relación de pareja, las necesidades que pongo encima de la mesa y ver un poco el origen y desde dónde yo me muevo desde ahí. Porque claro, irnos desde la parte más general, pues bueno, entraríamos a lo mejor en una serie de comentarios que a la hora de aplicar no tendrían que ver con nuestra historia. Y al final nos van a llevar a una serie de reflexiones que no tendrían sentido y que no nos van a ser útiles. Ahí sí es muy importante ver la historia de cada una y ver un poco dónde nos movemos, igual que si lo hacemos a la inversa. Porque hay hombres que se sienten muy atraídos por mujeres mucho más pequeñas que ellos? A lo mejor es porque a la hora de comunicarse les es más fácil, a lo mejor hay porque hay una parte de control y dominación que le es más fácil llevar a cabo, porque me es más cómodo decirte lo que tienes que hacer, que Mm. siempre es así, no, pero ahí es donde tendríamos que ajustar y mirar. Esto tendría algo que ver con la figura paterna, de buscar esa protección que quizás no tuvimos en la infancia. Depende del caso, porque ahí también tendríamos que ver si esa figura paterna fue desde una ausencia, fue un padre presente pero ausente al mismo tiempo, fue un padre donde sentimos rechazo, fue un padre que de repente desaparece y no sabemos dónde está. Ahí nos puede llevar a diferentes eh, relaciones o buscar esa figura paterna que nos tuvo o todo lo contrario, tener una relación muy confrontativa con todas aquellas figuras, ¿no?, masculinas que me lleven o no a esa figura paterna que nos tuvo. Y también tenemos que bajar un poco a lo concreto. También existen hándicaps en base a los intereses y la forma de conducta, de pensamiento producido por este cambio generacional, ¿no? Porque realmente cuando existe tanta diferencia de edad, se suele tener algo en común de que hablar dentro de la pareja. Cuando hay diferencia de edad, también tenemos que ver la evolución personal de la persona, porque es verdad que nuestro desarrollo de madurez, sobre todo de pensamiento crítico. Es decir, nuestro cerebro obviamente tiene un proceso evolutivo de desarrollo porque es un componente biológico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver la corteza prefrontal, hasta que todo tiene que ver con el raciocinio, todo eso hasta los 25 años no está tremendamente ya desarrollado. Por eso la adolescencia no es una etapa de mucha rebeldía, de no ir en la misma línea a la hora de comprender las cosas, de una parte de exigir, de no entender, de pedir explicaciones, ¿no? ¿Y por qué no puedo ir? Pues explícame por qué, porque no lo entiendo. Porque hay una parte ahí de desarrollo que no se ha llevado a cabo. Independientemente de ese proceso evolutivo, de ese desarrollo que tengamos, también es verdad que tenemos una evolución de madurez, pues por cómo hemos sido socializados y cómo hemos sido educados. Se nos ha activado el pensamiento crítico, hemos desarrollado esa parte de criterio propio, hemos aprendido a autodeterminarnos, he tenido derecho a expresar, se me ha validado cuando yo he expresado, se me ha permitido comunicarme. Todo eso dentro de mi sistema educativo, familiar, social, depende de cómo haya sido, yo puedo evolucionar de una manera o de otra. Entonces, yo a lo mejor me puedo encontrar con una persona con 25 años, con una madurez y de un nivel mucho más desarrollado que otra persona de 25 años. Obviamente, luego también tengo que tener en cuenta el componente social, porque en la parte social también nos afecta. Entonces, hay componentes sociales que son más generacionales. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con la tecnología, hay personas que la tecnología la hemos incorporado a nuestra vida, el teléfono móvil, un smartphone, lo hemos incorporado a nuestra vida a lo mejor en la etapa adulto joven y hay niños que han crecido con el móvil.
Entonces, eso también modifica en cómo me voy a relacionar yo. Eso también tiene que ver muchísimo con la parte mía de madurez. Entonces, ¿que hay una parte social que influye? Sí. ¿Que hay una parte evolutiva que también? Ahí también tenemos un proceso. Pero no solo la parte generacional marca la madurez que yo pueda tener o no. A mí ahí lo que más me preocupa y más me parece peligroso con respecto a la diferencia de edad es la intención de por qué yo voy ahí, ¿no? Y ahí sí tenemos que tener en cuenta mucho la intención de por qué yo voy. Porque ahí también tenemos que atender a todos los roles de género que tienen que ver con nuestro proceso de socialización. Y ahí tenemos que tener claro, porque es real y lo estamos viendo continuamente, que hay unos roles por sexo muy asignados, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser las mujeres? Pues sumisas, calladas, complacientes, no enfadarnos, tener empatía, comprender. Incluso a veces nos exigen tener demasiada empatía, que no me comprende, ¿no? Hay un chantaje emocional muy elevado ahí. Marisol, ya que nos estamos moviendo la parte social, ¿crees que sigue viéndose mal que haya una pareja con diferencia de edad? ¿O ya hemos avanzado? Depende de cómo lo focalicemos, porque fíjate que ahí también tiene que tener la mirada. Depende de la educación que haya tenido, ¿no? Yo puedo tener una mirada diferente si es el hombre el mayor y la niña la pequeña, o al revés. Si es la mujer mayor y el hombre es menor de edad, ahí podemos tener diferentes criterios. En base también a de dónde vengamos de esa parte generacional. Por ejemplo, no es lo mismo una persona de 70 80 años que haya tenido una educación más conservadora, ¿no? Cómo puede opinar de esos dos tipos de pareja, que a lo mejor una persona pues de 20 25 con un pensamiento más liberal, donde se ha desarrollado sin estar tan pendiente o sin dar opiniones de lo que hacen los demás, ¿no? Ahí también varía muchísimo la opinión, pero sí es verdad que sigue chocando. Sigue chocando porque no es lo mismo una diferencia de edad de X años que una gran diferencia de edad. Sí, porque ahí Y entra ahí el también tenemos, concepto de sugar daddy también, ¿no? Que muchas veces dice, "Ah, mira, ella está con él porque la está manteniendo", ¿no? Que se tiende un poco a hacer esa exactamente, crítica. exactamente. O si él es más joven, ¿no ves? Que ya seguro que tiene dinero y lo mantiene, Mm. ¿no? Y al revés, si el chico si el hombre es más joven, jolín, qué suerte, ¿no? Que está con una pibita, qué bueno. Entonces, y ahí también tenemos que tener un componente de responsabilidad, ¿no? Un componente también de responsabilidad. Que ahí es donde tenemos que poner la cabeza. Ahí también tenemos que poner la cabeza de, bueno, cómo va a ser esta relación, qué intereses tenemos en común, cómo son nuestros gustos, cuál es el proyecto que queremos poner en marcha. Y con esto no quiero decir que sea un proyecto años luz, no tenemos que estar firmando contratos eh, de 30 a 40 años, no, esto no es una hipoteca, pero sí es verdad que es ponerle un poco de coherencia. Yo tengo esa atracción, pongo cabeza, aterrizo donde estoy, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y a partir de ahí un poco, una vez que se inicia ya esa parte de enamoramiento, porque consolido la relación, porque empieza el conocimiento, luego tengo que responsabilizarme y mantener esa relación de una otra manera. Porque es verdad que nosotras, pues no todos los días queremos igual a la misma persona. Yo me puedo levantar un día y querer muchísimo a mi hija y al día siguiente sucedió algo de lo cual me enfado tremendamente, yo la sigo queriendo, pero el día como me voy a relacionar con ella, va a estar afectada de otra manera. A lo mejor voy a estar más callada, a lo mejor voy a estar más enfadada porque, oye, considero que lo que se hizo fue, pues lo que sea, ¿no? Una falta de respeto, saltaste un límite, lo que sea. Pero ahí es como la responsabilidad de mantener esa relación. Pero para yo poder mantener esa relación, tiene que haber esa fase de conocimiento y esa fase de poner cabeza. Porque entonces no voy a mantener una relación. Lo que voy a intentar es salvar una relación que no se puede salvar. Porque no tiene sustento, o sea, no hay un esqueleto detrás que la pueda mantener. Sí, tener una motivación, un objetivo común para caminar juntos, ¿no? Aunque sea durante un tiempo en un determinado, indeterminado, que dure lo que tenga que durar. Claro. Si yo me hago una idealización de una persona pensando que es de una manera, cuando la empiezo a conocer me doy cuenta que no es así, pero ya el proceso de enamoramiento ya está avanzado y luego
como mecanismo de defensa, ¿no? O como recurso donde me sitúo es, ya cambiará, a lo mejor es que está pasando por un mal momento y yo voy viendo que con el paso del tiempo no cambia, ahí voy a entrar en una relación lo que me genera sufrimiento. Y luego Por cuesta más eso, cortar, ¿no? Y y sacar ahí. luego cuesta mucho, claro, cuesta muchísimo dar marcha atrás, porque ya hay un enamoramiento real y ya hay una fase emocional que está muy implícita, ya hay convivencia, ya pueden haber pues, hijos en común. Entonces, Sí, por eso es tremendamente importante frenar antes de ir, sí, tener responsabilidad afectiva, ¿no? Conciencia antes de ir, afectiva. exacto, antes de ir. Entonces, primero es me atrae, me gusta, luego pongo cabeza bajo a tierra, antes de que esa fase de enamoramiento empiece. Marisol, muchísimas gracias por compartir con nosotros en No me cuentes cuentos todos estos tips de amor, de pareja y también pues comentar las diferencias de edad y beneficios y contras. Gracias a ti por contar conmigo. Ya sabes que para mí es un placer tener estos ratitos juntas. Gracias, Marisol. Venga, a ti, hasta luego.